¿Cuál es tu relación con Esteban Keklikian? Con Esteban Keklikian fue mi abuelo paterno. ¿De dónde es y en qué año nació? Él nació en 1885 en Armenia, nació en la ciudad de Ayer. ¿Se crió ahí? Se crió ahí. ¿Sabes algo de sus costumbres o la cultura del país? Bueno, ellos eran una familia que tenían muchas tierras, era una familia muy rica, a pesar de que ellos eran muy humildes en su personalidad, en su ser, en sus costumbres. Y bueno, mi abuelo era proveedor de un orfanato, les proveían semillas, alimentos. ¿A qué se dedicó principalmente? A las tierras, al trabajo de las tierras. ¿Tuvo una familia ahí en Allen? Bueno, sí, ellos eran 4 hermanos. Y como te decía antes, mi abuelo era el que se encargaba de distribuir lo que ellos producían en un orfanato. Él iba todos los días, iba al orfanato y a otros lugares más, ¿no? Y ahí, cuando él se enamora de una chiquita que estaba internada, que no tenía padres, que era huérfana, y bueno, y ahí conoció a Osana, que fue su futura mujer, mi abuela. ¿Tuvieron hijos? Bueno, ellos se casaron, y después, bueno, en Armenia pasó algo terrible. En el año, bueno, en realidad se casaron primero, después en el año 1915 se produjo el genocidio armenio, que fue entre 1915 y 1923, y justo en ese año es cuando nace mi papá, o sea, tu abuelo. ¿Se exiliaron del país? Sí, en realidad cuando sucedió esto, lo del genocidio, o sea, todos los armenios fueron deportados, los expropiaron, los echaron, los masacraron. Y bueno, la familia de mi abuelo perdió absolutamente todo lo que tenían, así porque fueron expropiados todos y deportados. Con la salvedad de que ellos, por suerte, conocían a muchos turcos, eran amigos de muchos turcos, y una familia turca los salvó y los protegió. Porque a todos los armenios los mandaban a Siria, los mandaban al desierto, que se mueran de hambre, caminando, sin agua, sin alimentos, sin nada, y así iban muriendo. Y a ellos, esta familia turca, los protegió, los salvó y los llevó al Líbano, a Beirut, que fue donde tu abuelo se crió. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, ellos, como te decía, esta familia los protegió en Beirut, y ellos ahí trabajan, los padres, Esteban y Osana, trabajaban de lo que podían, los ayudaron mucho porque ellos eran muy queridos, hasta que bueno, cuando el abuelo cumplió 5 años, se fueron a Uruguay, se mudaron allá. Después en Uruguay el abuelo tuvo 3 hermanos más, 2 mujeres y 2 varones, y fue muy costoso para ellos porque era una lengua absolutamente nueva, tuvieron que aprender el idioma, y bueno, lo que pudieron llegar a hacer es tener un almacén, una despensa, y vivían de eso. El abuelo hizo toda la secundaria, allá en la primaria y la secundaria en Uruguay, y él algo que no quería era trabajar en un almacén social. Yo no estoy para esto, pero ser más profesional, trabajar de algo, no se veía esto, seguía trabajando en un almacén, y decide él solo, a los 18 años, decide venir acá a Buenos Aires, Argentina, porque la hermana de su padre
tía María, como le decía él, vivía acá en Buenos Aires. Entonces la tía María lo esperaba acá en Argentina para, bueno, para darle una mano. Una vez acá en Argentina, ¿a qué se dedicó? Él acá en Argentina, o sea, no conocía a nadie más que a sus tíos. Y bueno, gente que le fueron presentando, pero él era una persona muy inteligente, muy rápida, muy eficaz para los negocios. Entonces él lo primero que hizo su tío fue, lo emplearon en un negocio en el 11, que vendían todo tipo de mercería, y él empezó a implementar sistemas de ventas, cosas que a él se le ocurría. Después la persona con la que un empleado con el que él trabajaba, que trabajaban juntos ahí, había cobrado una plata de una herencia, y agarró esa plata y la invirtió toda en un alquiler de un local. Entonces le dijo a mi papá, bueno, acá yo invertí toda esta plata que cobré en este local, quiero que trabajemos juntos. Somos socios. Perfecto. ¿Formó una familia acá? Sí, claro que sí, formó una familia, o sea, desde ese momento hasta que él formó una familia, pasaron un montón de cosas. Pensar que él tenía 18 años, y bueno, de ahí se fue haciendo, tuvo su primer negocio, después llegó a tener una fábrica de medias, después llegó a tener una fábrica de zapatillas, y ahí más o menos para el año 1960 es cuando conoce a su abuela. ¿De dónde era mi abuela? No, tu abuela era argentina, de familia, era descendiente de árabes. ¿Cuántos hijos tuvieron? Mis padres tuvieron 2 hijos, yo, bueno, mi hermano y yo. ¿Te criaste con él? Sí, claro. ¿Fueron al colegio? Fuimos al colegio, yo fui al St. Catherine's, mi hermano fue a St. Brennan, a pesar de que éramos hijos de padre armenio, por lo general la colectividad armenia van a sus hijos a colegios armenios, pero ellos decidieron que vayamos a colegios ingleses. ¿Estudiaron en la facultad? Mi hermano hizo 3 años de administración de empresas, yo hice 2 años de sistemas. Yo me casé muy joven, lamentablemente, bueno, dejé la carrera, me casé a los 20 años. Y bueno, a los 21 y medio más o menos estuve a Delfina, y después me separé a los 2 años. ¿Después tuviste otro esposo? Sí, después me volví a casar con Alejandro, que es mi papá, con el cual tuve 3 hijos divinos. ¿Dónde viviste desde entonces? ¿Desde cuándo? Desde que tuviste a tus 4 hijos. Primero vivía en Belgrano con Delfina, después conocí a tu papá y vinimos a vivir a San Isidro, y después nos mudamos a Nordelta. Bueno, esa fue mi historia de las 2 generaciones pasadas y la mía. Perfecto, muchas gracias. De nada, un placer.